de la tarde. Ya vamos a poder compartir con cada uno de ustedes el segmento La historia del versículo. Bueno, la semana pasada estábamos viendo el capítulo 2 de Efesios y pudimos conocer un poco acerca del proceso que lleva hacia la reconciliación con Dios a causa de una gran necesidad en el mundo, y cómo Jesús con su muerte consiguió reconciliar no solo al hombre con Dios, sino a judíos y también gentiles. Así es que acompáñenos hoy en Efesios 3, no se despegue la programación. Recuerde que Efesios tiene 21 versículos y los vamos a analizar en este momento. El capítulo 3, en la primera parte, habla del ministerio de Cristo que se ha revelado. Efesios 3, del 1 al 13. Y en la segunda parte de este capítulo enfatiza la oración de Pablo para que Dios fortalezca espiritualmente a la iglesia de Éfeso. Efesios 3, del 14 al 21. ¿Y qué tema entonces vamos a tratar en el capítulo 3? Revelando el misterio de Dios. Bueno, Pablo comienza a describir a detalle completo el gran misterio el cual él había dedicado su vida para propagar alrededor del mundo, y nosotros, bueno, estamos enfrentados a ese misterio que hace que la vida sea más deslumbrante, fascinante, y Dios entiende esto y lo comparte en Proverbios. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En inglés, un misterio es algo oscuro, secreto, un acertijo. Lo que es misterioso es inexplicable, aún incomprensible. La palabra griega mysterium, sin embargo, es diferente. Aunque aún es un secreto, ya no está guardado celosamente, sino abierto, es decir, es una verdad la cual está escondida del conocimiento humano o del entendimiento, pero ahora es hecha conocida por la revelación de Dios. Entonces veamos de qué se trata este misterio. Este misterio, en el capítulo 3, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, que data desde el versículo 1 al 13, tratará de la revelación del misterio de Dios y cuál es el lugar que ocupa ya el hombre en este misterio. Vamos a ver los versículos 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A ver, durante su prisión en Roma, comentamos, hermanos que nos escuchan, Pablo estuvo bajo un arresto domiciliario, pero en estos días él tenía la libertad de andar pues por la casa, pero bajo supervisión de los soldados. Pero acá hay algo interesante, es que cada noche era encadenado a un soldado para asegurarse de que este hombre no escapara, porque él iba a declarar ante un juicio delante de César. Pero Pablo sabía algo muy importante, y es que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que si él era prisionero, él se consideraba un prisionero de Jesús. La razón por la cual estaba bajo arresto, esperando juicio, era debido a sus esfuerzos misioneros a favor de los gentiles. Mire, y es interesante que luego menciona, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. La palabra administración habla de una estrategia implementada en el plan del Señor en la iglesia, y en este caso Dios implementó a Pablo, su apóstol, con dones para predicar el evangelio. ¿Dónde? Entre los gentiles, y también del conocimiento de Dios, de una gracia tan divina. ¿Pero para qué? Para la conversión de los gentiles. Queridos hermanos, Pablo quería que ellos supieran que él no estaba inventando nada. Dios le dio la revelación y él solo era su mensajero. En cuanto a esa verdad, es sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, a un fariseo, a un perseguidor de iglesia, al ser un ministro principal del ministerio. El misterio de la obra del evangelio se reúne a judíos y gentiles en el mismo cuerpo.
Pero mire, Pablo no dudó en declarar el misterio que le fue revelado en una revelación. Y no solamente eso, sino que también nos da a conocer que se le dio específicamente según Hechos 1 hasta el 18. Pero también a esto se une la profecía que había en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 49:6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz en las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y añadido a esto, él habla de este misterio que incluso estaba en las mismas palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la historia del versículo hablando el día de hoy, Efesios capítulo 3, el tema revelando el misterio de Dios, y punto número 1, la revelación del misterio de Dios y el lugar del hombre en ello. Y vamos a seguir hablando sobre los siguientes versículos, el versículo 6 y versículo 7. Dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Esto en sí mismo describe el misterio, el creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no están separados delante de Dios como tales. La verdad es que este ministerio significa que los gentiles y ahora copartícipes, dice, de la promesa. Este es un privilegio el cual, estaba reservado antes para el creyente judío, pero que ya no es así, ¿no? Y esto solo puede pasar a través y por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Pablo dice que él es un ministro, pero ese es un título de servicio, hermanos, no de exaltación. En la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro, diáconos, significaba. ¿Y qué significaba esto? Es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Entonces esto es lo que Pablo, al revelar este misterio, él incluso se quizás nombraba como un ministro del Señor, pero no por exaltarse, como tú lo dijiste. Ahora vamos a los versículos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Y qué significa esto? Vayamos hablando de Pablo. Pablo estaba maravillado de la gracia que le fue dada. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que en verdad su llamado fue del todo por una palabra muy grandiosa que se llama gracia. Los predicadores deben crecer con esta gracia, pues su llamado se les coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las escrituras, y al estar con mucha oración, pues una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Miren, y que la predicación de Pablo era simplemente la anunciación de buenas nuevas de lo que Dios había hecho en Jesús. Su misterio era como una gran riqueza para los gentiles, y habiendo pues sido encomendados tales riquezas en las manos de Pablo, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a toda persona, precisamente debido a que era desconocido, inescrutable, hasta que Dios lo había revelado. Qué tremendo, ¿no? Que por gracia debemos agradecer. Si tú tienes un servicio, eres pastor y te consideras un ministro, como dice la palabra de Dios, tienes que agradecer, y por gracia, porque por gracia el Señor nos ha dado título de servicio, no título como quisiera el mundo tener. Y estamos hablando sobre la revelación del misterio de Dios en lugar del hombre en ello. Veamos como esto, que el arresto de Pablo hace que esta carta llegue
a Efesios y haciéndoles énfasis, coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Esto en sí mismo describe el misterio, el creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, y que ya no están separados delante de Dios como tales. La verdad es que este ministerio significa que los gentiles y ahora copartícipes, dice, de la promesa. Este es un privilegio el cual, estaba reservado antes para el creyente judío, pero que ya no es así, ¿no? Y esto solo puede pasar a través y por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Pablo dice que él es un ministro, pero ese es un título de servicio, hermanos, no de exaltación. En la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro, diáconos, significaba. ¿Y qué significaba esto? Es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Entonces esto es lo que Pablo, al revelar este misterio, él incluso se quizás nombraba como un ministro del Señor, pero no por exaltarse, como tú lo dijiste. Ahora vamos a los versículos 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Y qué significa esto? Vayamos hablando de Pablo. Pablo estaba maravillado de la gracia que le fue dada. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que en verdad su llamado fue del todo por una palabra muy grandiosa que se llama gracia. Los predicadores deben crecer con esta gracia, pues su llamado se les coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las escrituras, y al estar con mucha oración, pues una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Miren, y que la predicación de Pablo era simplemente la anunciación de buenas nuevas de lo que Dios había hecho en Jesús. Su misterio era como una gran riqueza para los gentiles, y habiendo pues sido encomendados tales riquezas en las manos de Pablo, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a toda persona, precisamente debido a que era desconocido, inescrutable, hasta que Dios lo había revelado. Qué tremendo, ¿no? Que por gracia debemos agradecer. Si tú tienes un servicio, eres pastor y te consideras un ministro, como dice la palabra de Dios, tienes que agradecer, y por gracia, porque por gracia el Señor nos ha dado título de servicio, no título como quisiera el mundo tener. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros, Efesios nos da a conocer que tenemos un lugar en el plan de Dios y que el misterio ya ha sido revelado. El conocer esto y buscarla, es una defensa que todos debemos tener para que no desmayemos en momentos de tribulación. Por eso esta primera parte de Efesios 3 nos da a conocer que ha sido revelado un misterio, y ese misterio nos ha dado unas facilidades increíbles dentro de ellas. Ya hablaste de que somos parte de la iglesia, que aún los seres angelicales se muestran a nuestra vida, y que ya no somos más dos, ya no somos ni gentiles ni judíos, sino que ahora somos parte de la iglesia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Tremendo que Jesús no nos unifique en uno solo. Amén. Por eso que somos llevados su iglesia. Muy bien, en este momento vamos a ver la parte 2, que datan que cuentan desde los versículos 14 al 21. Ya luego que Pablo les dio a conocer la revelación, les cuenta en esta carta la revelación del misterio, comienza a hacer una oración. ¿Por qué oraba? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de esa oración? De orar por el fortalecimiento de la iglesia allí en Éfeso, ¿no?
para que ellos entendieran también el plan y el propósito de Dios. Amén. Vamos 14 y 15 a los versículos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miren, el fundamento de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Esto significa que él oró con una confianza porque él sabía de la voluntad de Dios, hermanos. No podemos nosotros orar efectivamente si no conocemos a profundidad la voluntad de Dios y el propósito ante Dios en nuestra vida. ¿Y sabe cómo lo hizo Pablo? Dice la palabra del Señor que Pablo oró con sus rodillas dobladas. Esta posición era una expresión máxima de humildad, comparación, pues, Fernando, hermanos que nos escuchan, bueno, que las posturas de la oración en esa cultura, ¿no? Que oraban de pie con las manos levantadas, pero él lo hizo doblando sus rodillas porque él quería mostrar una humildad y una sumisión delante del Señor. Y hay ejemplos en la palabra que nos dan a conocer acerca de esto. Por ejemplo, Salomón oró sobre sus rodillas. Esdras oró también de la misma manera. Los salmistas nos llaman a arrodillarnos cuando nos acercamos. Daniel oró de rodillas. Las personas que venían a Jesús venían arrodillándose. Esteban también estuvo de rodillas. Pedro oró de rodillas y otros cristianos también primitivos oraban de rodillas, pero lo más importante es que Jesús mismo mostró su misión, humildad a través de orar de rodillas. La oración de Salomón arrodillado durante la dedicación del templo y la oración de Pablo arrodillado conlleva a una semejanza, aquella ofrecida por Salomón cuando dedicó el templo, y el apóstol Pablo ahora dedicando la iglesia de cristiana. Amén. Esa revelación dio origen a esa iglesia y Pablo oraba por esa iglesia. Y la frase termina diciendo en este versículo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Al recordar que toda la familia de Dios es llamada por su nombre, Pablo mostró que en su mente fue tomada con esta idea de la esencia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Dios es Padre de ambos, de judíos y de gentiles. Mire qué bonito en la oración que hace luego que les da a conocer el misterio de la obra del Señor. Tú has dicho en la última parte, Dios es Padre de judíos, de gentiles, de publicanos, de todos. Y seguimos analizando los versículos. Del 16 al 19 nos dice así: para que os dé conforme a la riqueza y su gloria, y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe de vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo pidió que ellos fueran fortalecidos con poder. Pablo pidió, hermanos, que la iglesia de Éfeso eran fortalecidos por su poder y que la fuerza fuera conforme la riqueza de su gloria. Una medida muy generosa, ¿cierto? También oró para que la fuerza viniera por su espíritu y fuera puesta en el hombre interior. Y también Pablo pidió en esta oración que Jesús viviera en los creyentes, aun cuando Jesús prometió: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. ¿Sabe? La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer, y lo conocemos por la fe. Está allí para nosotros, pero debemos tomarlo por la fe. Tú tienes tu Biblia, tú tienes tu rodilla, tienes que usarlas. Pablo pidió que ellos también debieran ser arraigados, cimentados, dos expresiones muy utilizadas, y vamos a conocer su significado. Arraigado es como un árbol vivo del cual se agarra la tierra y se enreda alrededor de las rocas y no se puede voltear. Y cimentado es como un edificio que ha sido edificado como un todo, el cual nunca muestra grietas o fallas en el futuro por medio de fallas en el cimiento. Claro, no tiene fallas, ¿no? No tiene fallas, aunque venga cualquier cosa, no tiene fallas. Y así debe ser el cristiano. Debe estar arraigado y debe estar cimentado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra. Y es lo que Pablo pidió en esta oración, luego que les mostró, les dio a conocer cuál era el misterio que le fue encargado a él. Y la frase en esta parte dice: para que conozcamos, dice, y conocer el amor de Cristo, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Esto significa que el amor de Jesús tiene dimensiones que
que quizás nosotros no imaginamos. El amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, hermanos. Es suficientemente largo para durar por toda la eternidad. Y el amor de Cristo es tan profundo como para alcanzar al peor pecador, pero el amor de Dios también es suficientemente alto como para un día llevarnos al cielo. Pablo pidió a Dios llenar a estos cristianos de toda la plenitud de Dios. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Cristo Jesús, la plenitud de Dios, como es en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos viendo, analizando un poquito Efesios y nos da a conocer este misterio, ¿no?, que era escondido. Que no era para todos y que con el ministerio de Pablo comienza a entender los misterios que Dios tenía para la iglesia de hoy. Claro, e incluso abrir puertas que solamente tenían como privilegio los judíos. Tenían un privilegio, ¿no? Pero como conversábamos durante preparando este mensaje, tal vez el pensamiento del judío era para mí, pero el corazón de Dios era para todos. Para todos, siendo un padre, dice, un solo padre, para judíos y también para gentiles. Estamos de regreso para culminar Efesios capítulo 3. De verdad es una bendición incluso para nosotros compartir, porque conforme vamos leyendo, vamos quizás analizando cada versículo, nos damos cuenta de esta gran enseñanza que nos trae Efesios capítulo 3. Nos habla sobre los misterios que Pablo habla acerca que han sido revelados. Y cierto, y también en la segunda parte nos habla sobre la oración de Pablo hacia la iglesia de Éfeso para que se fortalezca la palabra de Dios en ellos también. Y esta oración culmina con estos dos versículos 20 y 21 que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿quién es más poderoso para hacer que sucedan tales cosas? Únicamente Dios puede hacer esto, porque Él puede hacer más allá de lo que nosotros podamos pensar o pedir. Puede pensar usted algo grande, pero que va más allá de su experiencia. Dios lo puede hacer. Puede imaginar cosas buenas aún más allá de la habilidad que usted pueda nombrar, pero Dios lo puede hacer. Y sabe, finalmente Pablo invita a que la iglesia adore a ese nombre divino que sobre todo nombre, diciendo: a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina su oración. Y vamos a concluir con estas palabras. Las cosas por las cuales Pablo oró en los versículos anteriores fueron por la fuerza espiritual, que Jesús morara en nosotros, conocimiento experimental del amor de Dios y la plenitud de Dios. Nos pertenecen a nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, eso deben ser recibidas por medio de una oración en fe, y pueden ser llevadas más allá en las vidas de los demás por medio de nuestras oraciones a favor de ellos. Hermanos, cuando la iglesia entienda y camine en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado y la iglesia cumplirá ese papel importante que simplemente glorificar a Dios. Una vez que nosotros fuimos parte de ese misterio, ¿no?, que iba solo a ser para los judíos, fue revelado a los gentiles. Ahora somos esa iglesia que debe dar la gloria al Señor. Por eso es que debemos agradecer al Señor y siempre decir gracias, Señor, porque por gracia nos has dado este misterio. Este misterio revelado a todo aquel que cree en Él, y la Biblia dice: al que cree, todo le es posible.